Puede que tú seas uno de los muchos que dicen, no puedo, no puedo, no puedo. Ante las dificultades de la vida, ante los retos que se presentan por delante, ante las dificultades que van saliendo y surgiendo día a día en la vida, tal vez te encuentras que no tienes fuerzas, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo emprender el camino a la respuesta y a la solución. Pues déjame decirte que aunque tú pienses que no puedes, Dios hoy te quiere decir que sí puedes. Empezamos. Las fuerzas humanas tienen un límite. Todos, hombres y mujeres, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Lo que no tenemos es la capacidad de hacerlo todo. Podemos trabajar, podemos esforzarnos, podemos incluso ser de los que hacen buenas cosas para con los demás. Lo cierto es que siempre encontramos un límite. El límite está en la capacidad que nosotros tenemos. Hay personas con una fuerza de voluntad inquebrantable, que son fuertes, que son resistentes, y ahí están. Pero, ¿y el que no es así? Además, por muy fuertes que unos o algunos se sientan, siempre llega un momento en la vida donde nos damos cuenta que hay algo que no podemos asumir y no podemos afrontar. Nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta que no tenemos capacidad para hacerlo todo, nos damos cuenta que más allá de nuestras buenas intenciones y buena voluntad, necesitamos una capacitación, un poder, una unción, una fuerza mayor que la que nosotros tenemos. Pues Dios lo sabe. Dios sabe que nosotros tenemos limitaciones. Dios sabe que nosotros tenemos incapacidad. Es más, muchas veces confundimos el mundo natural con el mundo espiritual. Algunos piensan que su fuerza de voluntad es suficiente para enfrentarse en el mundo espiritual. Pues eso es el camino al fracaso. Nadie con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, puede obtener victorias espirituales. Las victorias espirituales se obtienen en lo espiritual. ¿Y quién, por muy fuerte que sea, por mucha voluntad inquebrantable que tenga, podrá recibir algo del cielo o podrá lograr una victoria espiritual en base a esa fuerza? Pues la respuesta es que nadie. Y como os decía, Dios lo sabe. Dios sabe de nuestras limitaciones, Dios sabe de nuestras carencias, Dios sabe que nosotros por mucho que lo intentemos no podemos, por eso Él nos ha provisto de todo lo necesario. En la palabra del Señor encontramos en Zacarías capítulo 4, verso 6, una palabra que muchas veces la repetimos y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios le recordaba al profeta que no eran sus capacidades, no era el tamaño y la magnitud y la fortaleza del ejército lo que daría la victoria. La victoria vendría porque Dios pelearía por el pueblo. Dios es el que quiere pelear y nos quiere capacitar para ello. De allí es que cuando los discípulos de Jesús fueron encomendados a ir por el mundo, a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a llegar hasta el último rincón del mundo con el Evangelio, Dios les dijo, Jesús les dice, mirad, necesitáis una promesa que Dios ha hecho a los suyos, una promesa de poder, una promesa de capacitación, una promesa que os va a dar la facilidad de llegar hasta el final de la tarea que vais a empezar y emprender. Una tarea difícil, una tarea complicada,
una tarea donde seguramente recibiréis opresión, oposición, donde el mundo espiritual se volverá en contra, vendrá la opresión del diablo sobre vuestras vidas, pero en medio de esas situaciones tened tranquilidad, tened paz. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús prometió que algo iba a suceder en nuestra vida, y ese algo era la venida, la ayuda de alguien que nos iba a estar acompañando toda nuestra vida, y es el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: mirad, no empecéis la tarea, no empecéis a predicar, no empecéis a hacer aquello que debéis hacer hasta que no recibáis poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Los discípulos se quedaron en Jerusalén 10 días orando, pidiéndole a Dios: Señor, ayúdanos que esa promesa se cumpla en nuestra vida, que llegue esa capacitación que estamos necesitando. Y efectivamente llegó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió, vino sobre las vidas, envolvió a los discípulos y les capacitó para enfrentarse a todos los que se debían enfrentar. Tú y yo no somos más que ellos. Al contrario, yo creo que estamos mucho más necesitados que ellos. Hoy en día nos hace falta poder de lo alto, poder para resistir las tentaciones que nos rodean en el mundo, poder para no dejarnos engañar por estas corrientes del mundo que son muy atractivas, que son incluso encantadoras. Poder para no caer bajo la influencia de ideas o ideologías que se están sembrando por todos los sitios, a través de internet, a través de los medios de comunicación, por todos lados están sembrándolo, y necesitamos poder de Dios. El Hijo de Dios no puede vivir como un hombre o una mujer más. El Hijo de Dios tiene una misión en este mundo que solamente la va a poder llevar adelante si el poder de Dios le reviste, le unge, le capacita. Ese poder viene del Espíritu Santo. Es un poder que no se compra, es un poder que no se recibe con los años, es un poder que no se adquiere con el conocimiento intelectual o teológico. Es un poder que solamente viene de Dios, es un poder que está allí, implícito en la persona del Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad. Yo no sé si tú eres de los que se mueven en ese poder. Cuando hablamos de poder de Dios, no hablamos de gritos, no hablamos de escalofríos, no hablamos de todas esas cuestiones que pueden estar o puede que no estén. Da igual. El poder de Dios se nota cuando afrontamos el problema y nos sentimos con la certeza y la seguridad en el corazón de asumirlo y de vencerlo, porque Dios está peleando con nosotros. El poder de Dios se manifiesta cuando, faltándonos sabiduría para la vida, tenemos y recibimos esa sabiduría de parte de Dios. El poder de Dios se nota cuando en medio de la tentación somos capaces de decir no a la tentación, porque Dios está por encima de cualquier placer que yo pueda recibir. Necesitamos poder de Dios. La iglesia no puede ser un lugar donde hombres y mujeres que confesamos el nombre de Jesucristo vivamos sin poder. El Hijo de Dios no puede ser de los que fracasan y fallan y ceden, teniendo a su alcance el poder de Dios. Y tantas veces lo hemos dicho, escuchado, pero una vez más, si es necesario, aquí estamos para decirlo. No vamos a salir adelante si no es por el poder de Dios. Ese poder está prometido para todos los que son hijos de Dios. Ese poder está al alcance de todo aquel que le busca. Y hay que buscarlo apasionadamente, hay que pedirlo apasionadamente, hay que rogarle a Dios apasionadamente que Él lo haga, que Él lo cumpla, que Él pueda obrar de esa forma. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo se prepara, mientras el mundo se fortalece, mientras Satanás cada día se hace más fuerte en este mundo. La iglesia parece como que se hace más débil.
Algunos descansan en las leyes de hombres. Otros hacen manifestaciones y pelean y pelean y pelean para obtener derechos. Que gloria a Dios por esos derechos. Está muy bien, pero déjame decirte algo. Aunque nos quiten los derechos, aunque seamos perseguidos y maldecidos por este mundo que no conoce de Dios, el que tiene el poder de Dios prevalece. El que tiene el poder de Dios se levanta. El que tiene el poder de Dios cambia la realidad que le toca vivir, porque el poder de Dios no tiene límites. No es tu poder, no es mi poder, es el poder de Dios. El poder de aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que vemos lo creó Él. Él con su propia palabra, con su boca, con su voz lo hizo. Lo creó todo, lo hizo todo. El universo se sostiene y se sustenta porque Él está detrás de todo ello. Ese poder es el que está a tu alcance. Pidámosle a Dios que revista nuestras vidas de ese poder, que derrame de su espíritu como en el día de Pentecostés, que vivamos cada día un Pentecostés, que cuando nos sintamos sin fuerzas, asustados y afligidos como los primeros discípulos, busquemos de Dios, clamemos para que el Espíritu de Dios venga, recibamos ese poder y tengamos la capacidad de seguir adelante. Hoy es la oportunidad de ponernos en común acuerdo para pedirle a Dios por esta realidad. Sin poder de Dios, la iglesia es un grupo de personas con buenas intenciones, sin nada más. El mundo necesita la manifestación de hombres y mujeres como tú, como yo, llenos del Espíritu Santo, con poder de Dios, que marquen la diferencia, que marquen la pauta, que puedan ser capaces de vivir en lo sobrenatural, que cuando viene la enfermedad, el poder de Dios se manifiesta trayendo sanidad, que cuando viene la aflicción, el poder de Dios se manifiesta trayendo consuelo, que cuando viene la opresión y el diablo se levanta como un río y viene contra nuestras vidas, el poder de Dios nos dé la suficiente fuerza y capacidad para resistir, y no solamente resistir, sino vencer, porque la palabra de Dios nos dice que estas señales seguirán a los que creen. Tendríamos capacidad, cuando el poder de Dios se manifestara en nuestra vida, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Incluso el Señor nos guardaría de aquellos que ni siquiera sabemos que existe. Beberíamos cosa mortífera y no nos haría daño. Gloria a Dios por lo que Él ha provisto. Gloria a Dios por su provisión. Dale gracias a Dios porque está al alcance de tu mano. Si eres de los que vive por el poder de otros, si eres de los que vive dependiendo que otros hagan lo que tú tienes que hacer, no va a durar mucho tu vida. No pierdas el tiempo. Pídele a Dios que te capacite. El poder de Dios viene con la manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo. Es una promesa. Y Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos que buscar esta realidad. Por eso quiero que le pidamos a Dios para que el Espíritu Santo de Dios sea derramado como en Pentecostés sobre la vida de todo aquel que lo busca, que lo anhela, que lo desea. Necesitamos su revestimiento de poder. Y para ello vamos a orar. Adelante.
La ignorancia a veces es un mal que es terrible. Ignorar los derechos que nosotros tenemos nos llevan a vivir fuera y al margen de esos derechos. Un hijo de Dios tiene derecho a pedirle a Dios, derecho, entiéndeme, no porque se lo haya ganado por sí mismo, sino porque Dios nos ha concedido ese derecho. Él nos ha dado el permiso y el privilegio y el derecho de pedirle a Él que sus promesas se cumplan en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que Dios traiga conciencia a cada hijo, hija de Dios, de la necesidad que tiene del Espíritu Santo. Algunos lo ignoran, algunos viven al margen de todo eso. Pues hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, aquel que está ignorando todo esto, aquel que no conoce los privilegios del poder tuyo, aquel que ni siquiera es consciente de que hay una promesa a su alcance, que pueda ser consciente. Así que quiero invitarte a que en este tiempo podamos pedirle a Dios por todo ello. La vida no es fácil, nos rodean un montón de problemas, de dificultades. Estamos sumidos día a día a una serie de circunstancias que requieren de nosotros lo mejor de nosotros. No es fácil, desde luego, cada día se hace más difícil agradar a Dios en un mundo que cada vez está más lejos de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que su poder se manifieste en los hijos de Dios. Este mundo necesita la manifestación de ese poder. Lo que pasa es que no lo saben, lo que pasa es que no lo conocen.
La única forma que tendrán de conocerlo es si tú y yo vivimos en ese poder. Así que pidámosle a Dios que Dios manifieste su poder a través de todos sus hijos. No te olvides que esto es una promesa. Esto es una promesa de Jesús, es una promesa del Padre, es una promesa de Dios mismo, diciendo, no te voy a dejar solo. No te voy a dejar que en medio de todas las dificultades que tengas por delante, te tengas que buscar la vida con tus propias fuerzas y capacidades. Yo voy a estar contigo. Eso es lo que Jesús decía. Necesitamos ese poder. Yo quiero animarte a que vivas en esa realidad, que no dejes de pedirle a Dios, poder de Dios, para que todo lo que haga esté revestido de su poder y no de tu humanidad. Que Dios te bendiga mucho.